Hola, bienvenidos a... Tarde de lluvia en la Nueva España. En el programa de hoy vamos a hablar un poco de los siglos XVII y XVIII, enfocándonos más en la literatura barroca. Para comenzar, les hablaremos un poquito del contexto socioeconómico del siglo XVII. A pesar de que en España se encontraban en una grave crisis económica, en la Nueva España era totalmente diferente, ya que se encontraban en su mayor auge, gracias a que su economía era sustentada por la ganadería, agricultura y la minería, y esto era llevado por las grandes haciendas de aquella época. A continuación les hablaré sobre la división social que existía en la Nueva España, en el siglo XVII. En la punta de la pirámide se encontraban los españoles peninsulares, que eran los encargados de gobernar los grandes puestos en la Nueva España. Después de ellos se encontraban los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en la Nueva España. A continuación estaban los indígenas, que eran obviamente los indígenas puros, de la realeza. Y después de ellos estaban los africanos. Y por último se encontraban las castas reales, que era la combinación de la gran variedad de personas que existían en la Nueva España en aquella época. Bueno, yo les voy a hablar un poco del siglo XVIII para continuar. El siglo XVIII es también llamado el siglo de las luces, debido a que en Europa, principalmente en Alemania, España y Francia, se dio el movimiento llamado la Ilustración. Bueno, para continuar les voy a hablar del contexto social del siglo XVIII. Primero están los Borbones, que era una dinastía creada en el gobierno de Felipe V, que fue caracterizado principalmente por la influencia francesa. Bueno, como ya dije, en el siglo XVIII, la Nueva España se dividía en tres diferentes clases sociales. La primera era la alta nobleza, que tenían un gran nivel económico y tenían muchos privilegios. En segundo lugar estaba la clase media y los burgueses. Y en último lugar estaba el pueblo llano, que eran los analfabetas y los pobres. A continuación iremos con nuestra compañera Cristina para seguir hablando sobre este maravilloso tema. Yo soy Cristina y yo les voy a hablar de tres corrientes que ocurrieron en estas épocas. Primero vamos a hablar del neoclasicismo. Y bueno, el neoclasicismo fue una corriente que surgió en Francia a finales del siglo XVII, pero tuvo su auge principalmente en el siglo XVIII. Cabe recalcar que ocurrió un acontecimiento muy importante en esta época, que fue la Revolución Francesa. Lo que pasa con la Revolución Francesa es que se tienen estas ideas de libertad, de racionalidad, que a comparación con el rococó y el barroco son un poco contrarias. Y bueno, eso sería un poco de las generalidades del contexto histórico. Ahora, hablando de la literatura neoclasicista, podemos decir que se retoman un poco las corrientes grecolatinas, sí, más o menos, y se exalta, como ya lo mencioné, un poco más de lo que es la literatura latina y griega. Esa influencia que había se exalta un poco más. Y bueno, se tienen estas ideas liberales y racionalistas. Se puede decir que tiene tres características principales la literatura neoclasicista, que es crítica, didáctica y modalizadora. En segundo lugar, aquí podemos notar que mayormente en la fachada tomó su máxima importancia, debido a que aquí se representaban y se notaban los ostentosos ornamentos, o sea, cargados de muchos diseños, de muchas cosas para así hacerlos más atractivos. Así que muchos autores afirmarían que más que una arquitectura era un estilo de diseño. En la siguiente sección invité a mi especialista, Brandon. Hola, buenas tardes. Que él es encargado de hablar sobre el barroco de los siglos XVII y XVIII. Luis de Góngora y Argoni, quien fue el máximo representante de la corriente literaria conocida como luteranismo o milenismo. Bueno, a continuación yo les voy a hablar de un grandísimo autor llamado Baltasar García. Fue un grandísimo escritor que escribía prosas didácticas y era un grandísimo filósofo. Baltasar trabajaba en base al concertismo y una de sus obras por la que se le recuerda fue El héroe, y la más importante de ellas se llama El Criticón. Otro autor fue Lope de Vega, quien fue el máximo representante del teatro barroco y tuvo obras muy representativas como fueron La Arcadia y El peregrino en su patria. Primero que nada, vamos a mencionar que los jesuitas son conocidos en México por ser una orden enviada por el rey Carlos III a la Nueva España
para evangelizar y educar a una de las poblaciones más rebeldes indígenas, conocidos como los otomís. Los jesuitas llegaron a la Nueva España con la misión de construir parroquias y colegios para así poder evangelizar a la población indígena, y lo construyeron por decreto del rey en una carta, 2 colegios principales aquí en Querétaro y unas 5 o 4 parroquias que se conservan aún en el centro principalmente. Uno de los signos de la influencia en Nueva España de los jesuitas, y principalmente en la construcción que tengo detrás de mí, es el uso de cantera rosa. La cantera rosa era escogida como el principal material de los jesuitas para la construcción de sus misiones, y pues se puede observar en este caso en la puerta y en las cúpulas, así como en los arcos. Otra cosa que empleaban mucho ellos era la grabación de vírgenes de la Luz y la Virgen de Guadalupe, así como los santos, como podemos observar también en la entrada y dentro en el altar. El dinero que ellos recaudaban, también por decreto del rey, tenía que ser empleado para la construcción primeramente de los colegios y de las parroquias, y después sustentar principalmente a los colegios y la educación para los otomís. En una primera instancia se impartían materias como filosofía, teología y lógica, y después empezaron a implementar la impartición de química y otras ciencias, y esto pues causó el descontento, entre otras cosas, de los reyes de España, y causó que fueran expulsados tras 15 años de haber evangelizado a la población. En mi opinión, el que los reyes españoles expulsaran a los jesuitas, que fueron muy queridos por la población indígena otomí, fue su peor error. ¿Por qué? Porque la población estaba tan acostumbrada a los jesuitas que cuando se los quitan eran los únicos que, por así decirlo, los entendían, que en realidad se interesaban por ellos, aprendieron de su cultura, combinaron fiestas, se interesaron por mezclarse entre ellos y aprender de ellos. Al quitarles eso, provocaron un descontento social que después estalló en la guerra de independencia y pues la descolonización. Bueno, nos vemos en el siguiente programa. Tardes de